¿Ven que no era tan difícil? ¿Ven que no era tan difícil hacerle caso al técnico? A ver, ahora ya es tarde. Estamos afuera de todo. Lo único que nos queda es el campeonato y la Copa Argentina. Recemos que nos vaya bien. El técnico, todo el mercado pidió un 4. ¿Cuándo se lo trajeron? Después de quedarse afuera de la Copa Sudamericana. Justamente por no tener un 4. Y no solo un 4. Hay varias cosas que faltaron. Pero ya de eso hablé varias veces. Sí, el central zurdo, un 5 de reemplazo de X Fernández, o sea, un 5 más de juego, un 8 barra extremo derecho. Esas son las cosas que para mí quedaron pendientes para Boca en este mercado de pase. Me van a decir, no, pero de 8 tenés a Saralegui. Gente, Saralegui para mí no está para ser titular todavía. Es un jugador que todavía no tiene una regularidad. Sí, hace poco ya tenía seguidilla de 2 o 3 partidos buenos. Al siguiente partido lo pusieron titular. No rindió Saralegui. Es un jugador que, repito, tiene que agarrar constancia primeramente. Pero con llevar de a poco me refiero, que todos los partidos por lo menos entre del banco. No, esto de juega 2 partidos y después 10 partidos en el banco sin entrar. No me refiero a eso. Y una de esas formas para que también el pibe dé lo mejor de sí es traerle una competencia. Igual, ahora vamos a volver al tema principal, que es la incorporación de Juan Barinaga, nuevo refuerzo de Boca, lateral derecho, 23 años, 1,76 m, procedente desde Belgrano de Córdoba a cambio de $2,5 millones por el 80% del pase. Primero quiero hablar de qué jugador trajo Boca. Empecemos diciendo que es un lateral derecho de 23 años, como dije recién, debutó en primera en Belgrano en el año 2019, en donde primero arrancó jugando de número 8, que ahora voy a hablar un poco de eso, de cómo creo que va a funcionar Barinaga en este esquema de Boca o en los posibles esquemas de Boca. Y aparte, una cosa que quiero decir Barinaga, que es un punto negativo, no sé si decirle, que no es punto negativo desde mi punto de vista en realidad, pero hay que tenerlo en cuenta, que es que en el 2022, por ejemplo, se rompió los ligamentos. El pibe después volvió a rendir bien, como rindió siempre en Belgrano, pero hay que tener en cuenta que tiene una pequeña sensibilidad en esa rodilla, ¿no? En la rodilla derecha, más precisamente. Pero a ver, Barinaga yo creo que viene a cumplir en 2 posiciones. Y yo dudo muchísimo que salga de eso, no creo que se invente otra cosa. Va a jugar de lateral derecho, claramente, que es para lo que se lo pensó, y como mucho carrilero. No lo veo saliendo de eso. La otra opción sí es de número 8, que yo creo que a la larga puede ser que termine jugando de eso, que ahora lo vamos a ver bien igual. Que la verdad, a ver, no me parecería la mejor opción que Barinaga termine jugando de número 8, porque Barinaga no es un lateral gambeteador de estar en un solo bloque, no le beneficia estar pegado a la banda. Es un jugador con una muy buena velocidad, un muy buen físico y que le gusta pisar mucho las zonas cercanas al área. Es un lateral que suele atacar mucho por adentro. Entonces por eso digo, de número 8 la verdad yo creo que no sería la mejor opción. Y aparte no tiene funciones tan buenas defensivamente. Yo creo que su mejor función va a ser de carrilero por derecha. Ojo, con esto no quiero decir que de lateral, por ejemplo, sería malo. No quiero decir que nada, pero es un jugador que va a explotar más, creo yo, jugando de carrilero, con algún jugador atrás, por ejemplo Anselmino, cubriéndole la espalda. En el esquema que más rendimiento mostró en Belgrano fue con el 3-5-2 que creo que usan actualmente, que es casualmente el esquema que está empezando también a adoptar Diego Martínez, ¿no? O eso parecería por el momento. Es un jugador que también ataca mucho mejor de lo que defiende, que ojo, no es malo defendiendo, pero es un lateral que hace subidas muy profundas, por ejemplo, suele llegar bastante a la línea de fondo, entonces necesita un esquema que le cubra un poco esas subidas, ¿no? Por eso digo, yo creo que el 3-5-2 sería el esquema que mejor se le adaptaría a Barinaga. Por ejemplo, si adoptamos el 4-4-2, el número 4 acá yo sí creo que sería Barinaga, porque yo creo que el número 8 pasaría a ser Advíncula. Yo digo, con el 4-4-2 yo creo que Boca se pararía así, con Barinaga siendo el número 4. En el caso de usar el esquema que por ejemplo está usando hoy Boca, Barinaga sería el carrilero por derecha. Y bueno, Advíncula iría al banco claramente, ¿no? Y Anselmino sería quien le cubra la espalda a Barinaga. Pero repito, en caso de jugar con los dos, Barinaga para mí debería ser el número 4 y Advíncula siendo el más adelantado. En realidad cualquiera de los 3 laterales que tiene Boca hoy en día, incluyendo a Blondel como digo, yo creo que cualquiera de los 3 puede jugar de número 8. Pero el que menos características de 8 tiene, a mi punto de vista, es Juan Barinaga. ¿Por qué digo que Barinaga para mí no conviene tenerlo de 8? Para mí el punto más claro es, Barinaga, como digo, suele atacar mucho por dentro, por los carriles centrales. Entonces no estaría mal, por ejemplo, que Advíncula abra un poco la cancha, abriendo las bandas, y que Barinaga aproveche el espacio que se genere para atacar por el medio. Aparte, como dije, Barinaga suele llegar mucho a línea de fondo y dar el pase al medio, por ejemplo. O suele llegar mucho al área también, puede ser para cabecear, puede ser para rematar, para muchas cosas. Porque aparte el tema es que no es un gran centrador Barinaga, no tira muy buenos centros. Entonces yo creo que Advíncula sí tiene buenos centros,
Entonces, Barinaga que llegue a línea de fondo y Advíncula se quede acá en la zona de 3/4 de cancha para tirar el centro, ¿no? Por ejemplo. Y en caso de una contra, bueno, Barinaga ya estando acá va a tener muy difícil llegar, que Advíncula esté más preparado para hacer el retroceso y Barinaga intente cubrir los espacios capaces en la mitad de cancha, ¿no? Básicamente sería como una rotación entre el 4 y el 8, o sea, Advíncula por momentos pasaría a ser el 4 y Barinaga pasaría a ser el número 8, por ejemplo, ¿no? O sea, lo podría catalogar como Barinaga es el 4 en fase ofensiva, el 8 en fase defensiva. Así lo podría llegar a catalogar yo, pero no lo veo tampoco así. Por ejemplo, en Belgrano, con el 3-4-1-2, por ejemplo, que es un esquema que a mí me gustaría que se pruebe en Boca, era Metilli el que le hacía la espalda a Barinaga. Por ejemplo, Barinaga llegaba a línea de fondo y era Metilli quien le cubría el espacio para atrás. En este caso, ese jugador, por ejemplo, en caso que Boca adopte el 3-4-1-2, por ejemplo, desde mi punto de vista, podría ser Zenón, que Zenón, a mi punto de vista, debería ser el enganche con libertad, que tenga libertad de movimiento, básicamente. Después un doble 5 con, a mi gusto, podría ser Belmonte y Medina, o Miramón y Medina. Yo me gustaría ver primeramente un poco a Belmonte, pero que Zenón tenga esa libertad y le pueda cubrir por momentos los espacios a Blanco, y por otros momentos le pueda cubrir el espacio a Barinaga, Advíncula. Me gustaría ver primeramente a Barinaga, ahora que Advíncula va a estar fuera por la selección. Yo creo que eso se podría aplicar. Pero en el caso, por ejemplo, que dije antes del 4-4-2, el que cubriría ese espacio, por ejemplo, yo dije que sería Advíncula y Barinaga siendo el que ataca por dentro, ¿no? Tenemos al 10 acá también llegando al área. O sea, yo creo que Barinaga también le va a permitir mucho a Boca el llegar con más gente al área, por ejemplo. Y estar en un parado ofensivo, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Y te quedas con, bueno, sí, 2 en el fondo. En caso esto de jugar 4-4-2, ¿no? Que quede el 5 a mitad de cancha, Advíncula quedándose acá, solamente para tirar al centro, que no llegue a línea de fondo Advíncula. Que no sé hasta qué punto es positivo o negativo, porque Advíncula también suele llegar bastante a línea de fondo. Pero yo creo que Advíncula últimamente debería quedarse un poco más en 3/4, solamente dedicarse a tirar el centro o rematar. Rematar al arco, que acá le pega al arco, como hacía en la Copa Libertadores el año pasado, ¿no? Aunque igual, ojo, esto que hace Barinaga, que estoy explicando ahora, también lo podría hacer Advíncula. O sea, Barinaga, por algún momento, quedándose en 3/4 de cancha y siendo Advíncula el que llega a línea de fondo, dando el pase al medio, la asistencia, básicamente, ¿no? Entonces, por eso digo, va a depender mucho del esquema, pero yo creo que a la larga Boca va a terminar volviendo al 4-4-2. Va a ser con Barinaga de 4 y Advíncula siendo el número 8. Dudo muchísimo que sea de otra forma. No lo veo, la verdad, Advíncula de 4 y Barinaga de 8, por ejemplo. O eso creo yo, porque la verdad, como digo, no me parecería la mejor solución. Y siendo sincero, también me parecería que habría que traer un 8 natural. Porque Advíncula, a ver, tampoco que sea el mejor 8 del mundo, te digo, ¿no? Me gustaría ver un 8 con las características de un 8 de verdad, pero bueno. Pero igual también hay que ver con qué esquema termina jugando Boca. Si es con el 3-5-2, no sé, la verdad, a ver, Medina sería ese número 8, por ejemplo, pero con el número 8 por dentro, no por fuera. A ver, pero para empezar a hablar un poco del jugador que se trae. Para empezar voy a decir que del fútbol local me parece la mejor opción que Boca podría traer. Sin dudas, del fútbol local, aclaro, Pero igual no es un jugador que yo recrimine y diga, no, Román, tendría que haber ido por este. Me parece muy bien apuntado a Barinaga. Acá no tengo nada para criticar, no me puedo quejar. Me parece muy bien apuntado, sinceramente. Y aparte a un gran precio, 2,5 millones. No me parece un mal precio. Es un jugador que, como destaqué antes, tiene una gran potencia física, es muy rápido. Quizá no es un jugador que vos decís tiene una calidad impresionante, pero es un gran ganador de duelos individuales, por ejemplo. Y como recién marqué en la tabla, con muchísima llegada al área, muchísima llegada al arco rival. Y sobre todo, algo que yo siento que falta un poco hoy en Boca, el gol. Algo que quizá hoy en día los laterales de Boca no lo tienen. Sí, tenemos grandes asistidores, Blanco que lleva, sí, 8 asistencias, y Advíncula lleva 5 asistencias en lo que va del año. Barinaga también tiene 3 asistencias en lo que va del año, ¿no? Pero a ver, hay que pensar también que Barinaga jugaba en Belgrano, que no es un club con la calidad de jugadores, por ejemplo, que tiene Boca, es decir, bueno, para que todos los partidos se generen muchísimas chances. Así que tenemos un lateral que también tiene esa faceta asistidora. Pero sobre todo también es un lateral con gol. Así que por ese punto puede llegar a ser una gran competencia para Advíncula. Porque Advíncula, por ejemplo, este año no está metiendo goles. De hecho, este año no tiene ningún gol. Y eso es lo que yo le recrimino un poco al negro. El año pasado clavaste 4 goles. Digo, ¿por qué no le está pegando al arco el negro este año? Yo supongo que vendrá un poco por el lado del técnico que dirá que no lo haga, que no le pegue tanto al arco. Pero en alguna ocasión yo creo que Advíncula, 1 o 2 veces por partido, le podría rematar al arco. Boca tiene que empezar a implementar los remates de afuera del área. Porque no vas a poder entrar al área siempre a los toques. Entonces hay 2 cosas que Boca las tendría que perfeccionar como recursos. Que en realidad son 3, pero hay uno que es más capricho mío, sobre todo viendo el último tiempo, y un recurso que yo lo veo mucho en el fútbol brasilero.
El primer recurso de todos, el remate de media distancia. Porque no vas a poder entrar al área siempre a los toques. Y aparte, Boca si Merentiel y Cavani no meten goles, Boca no mete goles, para empezar. O bueno, contamos con la implementación de Jiménez. Si esos tres no meten goles, Boca no mete goles. Es muy rara la ocasión en que sacando uno de esos tres, Boca mete un gol que no sea de ellos. Entonces, a esto voy. Falta gol en el mediocampo de Boca. Y también, bueno, podría decir los laterales, ¿no? No incluyo a los centrales por obvias razones, ¿no? Pero aunque si tiene la chance de rematar al arco, obviamente estaría bueno que también se practique un poco, ¿no? Pero en esto yo solamente voy a incluir laterales y mediocampistas. Y obvio, bueno, los delanteros también, ¿no? Porque los delanteros también pueden probar rematar de media distancia, en caso de no haber entrado al área. Esto en los entrenamientos para mí se debería practicar. Y aparte, usarlo más en los partidos. Yo en varios videos dije, los tres mediocampistas, porque yo digo, para mi Boca tiene que jugar con tres volantes. No con la línea 4 de volante, porque tenés inferioridad numérica, porque el 4-4-2, como dije muchas veces, no son 4 volantes, son 2. El doble 5, porque los demás son volantes por las bandas. Yo digo que falta gente en el carril central. Entonces yo por eso digo, 3 volantes en el medio. Entonces por eso digo, la formación de Boca para mí debería ser 3-5-2 o 3-4-1-2. Me decantaría más por esta segunda. Y yo en varios videos dije, de los 3 volantes que debería tener Boca a mi punto de vista, los 3 tienen que salir del partido con por lo menos 2 remates al arco cada uno. Y los laterales sí se les da la oportunidad, no obligatoriamente porque no en todos los partidos van a poder rematar al arco, pero si tienen la chance, probar una vez al arco, 2 veces si se puede. Ya 3 o 4, bueno, sería bastante, pero 1 o 2 veces no estaría mal. No es un recurso que está mal que lo tengan presente. El segundo recurso, para mí, bueno, lógicamente es la pelota parada, que aparte ahora Barinaga tiene varios goles de cabeza. Uno incluso a Boca el año pasado, en ese partido que Belgrano nos gana 4-3. Entonces Boca también implementa un jugador que podría ser funcional para la pelota parada. No es un jugador muy alto, mide 1,76 m, pero gana bastante de cabeza. Y acá es donde digo, tienen que perfeccionar la pelota parada. Tenemos 3 centrales ahora, los 3 miden más de 1,85 m. En mitad de cancha yo todavía lo quiero ver a Belmonte, porque yo siento que es un jugador dentro de todo interesante, pero habría que ver cómo rinde. Y a eso sumale Cavani, ¿no? Y podemos contra Jiménez en caso de, por ejemplo, que no juegue Merentiel, ¿no? Incluyendo Merentiel, podés tener jugadores que, no sé, generen distracción, por ejemplo, que arrastren marca, como Merentiel, por ejemplo. Zenón en el borde del área para tener a uno marcando. Y así sacar gente del punto central, ¿no? Se pueden hacer varios tipos de jugadas en la pelota parada, pero bueno, de eso también tiene que encargarse el técnico y organizar jugadas preparadas, por ejemplo. Porque la pelota parada, muchos la van a infravalorar, pero no, te puede ganar un partido que está trabado en la pelota parada. Ya me suena raro decir pelota parada, de tantas veces que lo dije. Un partido que capaz lo está sufriendo, por ejemplo, metes un gol de la nada, de un centro, de un córner, y le dejaste todas las dudas al otro equipo. Es más, incluso con ese gol, podés generar que un esquema que no te estaba favoreciendo, el otro equipo lo cambie y te termine beneficiando para poder meter un segundo gol, por ejemplo. Y el tercer recurso, el pelotazo largo, que recién dije que es un recurso que lo usan mucho los equipos brasileros. Lo usan muy bien ofensivamente, pero les cuesta mucho defenderlo también. O sea, lo practican ofensivamente, pero lo tienen débil defensivamente. Entonces es un punto que yo creo que Boca debería practicarlo. Ya lo vimos el otro día con Anselmino contra San Lorenzo. Y es algo que lo podrían implementar tranquilamente los centrales, los laterales y bueno, también algunos de la mitad de cancha, ¿no? O sea, Lema, Miramón, Belmonte, Advíncula, Blanco. Ahora se sumaría Barinaga, que yo también creo que lo podría implementar. Y demás centrales más, yo creo que hasta en las inferiores se debería practicar. El tema Mendía, Dilolo. Bueno, el propio Anselmino creo que ya lo nombré, que lo podría perfeccionar algún más. O sea, ya me entendieron, centrales, laterales y algunos mediocampistas. Y también me gustaría, bueno, que se traiga un central zurdo, capaz, de preferencia joven. No sé, Nicolás Romero, por ejemplo, para que tenga un central que de a poquito se lo vayamos implementando. Porque, por ejemplo, Rojo, ya dije de mil veces que para mí sí tiene que ir, pero costaría mucho también meterle esto a Rojo, ¿no? Porque es un jugador ya de 34 años. Pero con pelotazo largo no me refiero, ¿no? Una contra y Tuki que llegue la pelota al delantero y le caiga al pie. No me refiero a eso. Bueno, a ver, en parte sí no, es un pelotazo largo, ¿no? Yo con pelotazo largo me refiero, por ejemplo, el Anselmino contra San Lorenzo. O no necesariamente un pase-gol. Un pase del defensor o del lateral que saltee líneas y te deje a los delanteros peleando ya mano a mano con los centrales. O no necesariamente mano a mano con los centrales, pero que un pase que saltee líneas y ya te genere esa superioridad numérica en la fase ofensiva, ¿no? Por ejemplo, el pase no necesariamente para Merentiel, por ejemplo, ¿no? Puede ser para Zenón y que Zenón ya después resuelva el último pase, por ejemplo, ¿no? O un pase salteando la línea, que Merentiel lo pivotee, reciba, le dé el pase a Cavani, Cavani se lo filtre, por ejemplo, y que Merentiel ahí ya podría quedar mano a mano, ¿no? Son distintos tipos de resoluciones. Pero es un recurso que para mi Boca podría implementar y le beneficiaría mucho. Aparte, para la historia de Boca, es un recurso que
es bien poca, te digo, el pelotazo largo, ¿no? Entonces, de conclusión, Barinaga es un jugador muy interesante. De hecho, ya a mi punto de vista le saca el puesto a Aguirre de que es el jugador más interesante que se trajo en este mercado. Yo había dicho que Aguirre, por proyección, por características y también contemos el precio, ¿no? Me parecía el mejor jugador, o el más interesante al menos, de los que había traído la dirigencia en este mercado. Pero Barinaga ahora mismo yo creo que le saca ese puesto. Igual, obviamente, todavía lo tenemos que ver con la camiseta de Boca puesta, ¿no? Y jugando en su posición, claramente. Porque, por ejemplo, hay varios jugadores que todavía ni siquiera los pusieron en su posición. Como, por ejemplo, Belmonte o Aguirre. Belmonte todavía no jugó de 5, por ejemplo. Jugó de 8, de doble 5, una vez llegó a jugar. Sí, pero jugó muy poco de 5. Jugó más que nada de 8. Y Aguirre todavía no jugó de extremo, porque a ver, contra Central no jugó de extremo, jugó de segunda punta. Y no de extremo por izquierda. Y aparte, antes de eso, no había jugado de extremo, jugó de volante, que no es lo mismo. O sea, el tipo es extremo por izquierda y lo pusieron de volante y por derecha, que no es lo mismo el volante que el extremo. El volante tiene muchas funciones defensivas. Y aparte de eso, lo ponían por derecha. Así que yo Barinaga lo quiero ver principalmente de carrilero. Ahora que Advíncula seguramente se va convocado a Perú, yo creo que es el momento de Barinaga. Contra Talleres yo creo que debería jugar Barinaga, más seguramente va a terminar jugando. A no ser que el técnico ahora le dé una fumada y lo ponga a Figal, que si ya ahí ya sí sería como para rajar al técnico, te digo. Pero contra Talleres para mí tiene que hacer su debut Barinaga y ponerlo de carrilero por derecha, que es donde mi punto de vista mejor rinde. Y aparte le da esta pica, ¿no? De ese es el grano, ir contra Talleres, ¿no? Ya después de ese partido, sí, lo probaremos seguramente de 4, de 8, quizá en algún otro partido. Yo repito, para mí si van a jugar los dos, tanto Advíncula como Barinaga, yo le dije, para mí el 8 tiene que ser Advíncula. Aunque a los dos los prefiero de 4, te digo. Pero si uno no tiene que ser sacrificado, yo prefiero que Advíncula vaya de número 8. Porque de los 3 laterales derechos que tenemos, también te digo. ¿Por qué antes hablaba de que los 3 tranquilamente pueden ser 8? Porque ninguno de los 3 hay uno que digas la rompe defensivamente. Advíncula depende mucho del partido y el que le pongas enfrente. Barinaga muchas veces le comen la espalda. Por eso yo antes recalqué que le convendría la línea de 3 en el 3-5-2, como hablé antes. Con un central cubriéndole la espalda, como para mí debería ser Anselmino, que sería la mejor opción. Y en el caso del 4-4-2, que Advíncula sea el 8, pero que se quede más atrasado. Y eso también te digo que no sé si es perjudicial, la verdad. Porque a ver, yo antes dije, Advíncula también es llegar a línea de fondo. Pero se podría hacer tranquilamente que Advíncula se quede en 3/4, sea el quien tire los centros y el que llegue a línea de fondo sea Barinaga. Podría ser un recurso también. O bueno, que lo intercalen, ¿no? O lo que decía antes, Advíncula abriendo la cancha número 8 y Barinaga aproveche para atacar por el carril central. Es algo que se podría aplicar tranquilamente. Pero yo creo que lo más conveniente va a ser mantener el esquema que ya estamos usando ahora, que es o el 3-5-2, o a mí me gustaría, la verdad, el 3-4-1-2. Con Zenón con un poco más de libertad jugando de enganche. Así que desde mi punto de vista, yo creo que Barinaga va a arrancar siendo suplente de Advíncula. Ya más a futuro lo tendremos que ver. Seguirá viendo con el correr de los minutos. Si le ganan el puesto o no, o si terminan jugando los dos. Repito, si se mantiene el 3-5-2, van a tener que disputarse el puesto los dos. Yo creo que Martínez, más temprano que tarde, va a terminar volviendo el 4-4-2. Porque aparte va a tener una sobrepoblación de laterales. Va a tener 3 laterales derechos, a no ser que Blondel lo ponen como lateral izquierdo. Que en Tigre ha llegado a jugar de 3, pero a ver, no. Prefiero de 4, te digo, ¿no? Para eso se tendría que dar una salida de Sarachi, por ejemplo. Pero repito, yo creo que a la larga van a volver al 4-4-2 y van a terminar jugando tanto Barinaga como Advíncula. Y Blondel seguramente sea suplente, ¿no? Eso se tendrá que ver. O a ver, yo creo que a partir del año que viene, Advíncula puede, ojo, digo puede, no digo que va a ser así, pero es probable que Advíncula empiece a decaer bastante. Porque recordemos que ya también tiene 34 años, ¿no? La velocidad a poco va a ir decayendo, el físico también. Entonces ya hay que decir que Advíncula tiene como sus dos posibles sucesores, porque Barinaga es el joven, Blondel ya, aunque no parezca, tiene 28 años. Entonces, tampoco que sí, bueno, le quedan muchos años en la élite, te digo. Le deben quedar 4 o 5 años seguro a Blondel. Pero en conclusión, yo creo que Boca incorpora un jugador bastante interesante, muy bien apuntado por la dirigencia, que sirve de competencia para Advíncula y para Blondel cuando vuelva a la lesión, que obviamente se lo tendrá que ver primero en la pretemporada, ¿no? ¿Cuáles son los puntos fuertes y los débiles de Barinaga para ya ir dando un cierre? Puntos fuertes, muy fuerte físicamente, porque tiene un gran físico, un gran aguante y suele ganar mucho los duelos. Es rápido también, como decía antes, y tiene mucha llegada al área. Y sobre todo lo que nombraba antes, tiene gol. Barinaga tiene gol. Obvio, tampoco digo con esto que van a tener 20 goles en el año, pero en algún otro partido puede meter un gol que nunca está de más, ¿no? Y las debilidades que yo le veo son más que nada defensivas.
A ver, me reviento un poco porque yo en varios videos dije, para mí lateral es defensor antes que atacante. Pero, a ver, yo creo que si tiene alguien que le cubra la espalda, como por ejemplo Anselmino en la línea de 3 o Lema, puede ser cualquiera de los dos, porque yo creo que si tuviese eso, no se notaría tanto. Porque, a ver, repito, es un lateral que suele perder muchas veces la referencia o le comen la espalda. Entonces, tener una espalda atrás que le permita desligarse un poco de la defensa lo puede beneficiar bastante. O en el caso del 4-4-2 puede ser Advíncula, ¿no? Y como decía antes, no es un lateral que vos digas que tiene una calidad tremenda, no es un lateral gambeteador, por ejemplo. Es un lateral, sacar por adentro, llegar al área, dar el pase al medio o rematar incluso. Y en el tema de los centros tampoco es un punto muy fuerte que tenga, no es un gran centrador, como dije Barinaga. Pero obviamente esto es mejorable. Estas son cosas que Boca tranquilamente las podría mejorar. Entonces, en conclusión, yo creo que Barinaga es un gran refuerzo apuntado por la dirigencia. Para mí, en este mercado tampoco quiero ser tan exigente, pero cerrándolo con un 6, me parecería un mercado 7-8 puntos, te digo. No le voy a poner un 10, por ejemplo, porque 10 no está para hacer el mercado, pero un mercado 7-8 puntos, porque a ver, ya los refuerzos que trajiste para la Copa Sudamericana, te los metiste en el culo. Pero pensando para el año que viene, tenés un plantel bastante amplio, faltaría nomás limpiar un par de jugadores. Caso a Ramírez, caso David García y muchos más casos, ¿no? Caso Fabra. Bueno, faltaría esa limpieza en enero, por ejemplo. Pero después, en cuanto a los jugadores que se trajo en este mercado, pensando para enero del año que viene, bueno, tenés un plantel bastante amplio, te digo, ¿no? Faltan algunas variantes, ¿no? Falta capaz un 5 más de juego. Hay que tener en cuenta las posibles salidas también. Como digo, en este mercado para mí se lo cerraría bien con un número 6. Que se hablaba en estos días de que había un interés por Nicolás Romero de Atlético Tucumán. Me gustaría que venga, es un central que me interesa verlo. Yo creo que no se va a terminar yendo por Nicolás Romero, al menos en este mercado. Porque, a ver, ya estamos a 2 de septiembre y el mercado cierra el 6 de septiembre. Entonces ya la verdad lo veo muy complicado. Pero si se cerrase de último momento, no me parecería para nada una mala incorporación. Y repito, se cerraría muy bien el mercado con 7 puntos, desde mi punto de vista. Pero bueno, gente, hasta acá llegó mi análisis y opinión de Barinaga. Los quiero leer en los comentarios a ustedes de qué piensan del arribo de Barinaga a Boca, si les parece un buen jugador, si les parece un mal jugador. Todo eso los quiero leer. Yo desde mi punto de vista les dije, me parece un buen jugador y muy interesante, el más interesante que se trajo a Boca en este mercado. Llegó tarde, es verdad, el 4 tendrían que haberlo traído antes de quedar afuera con Cruzeiro. Pero a ver, mejor tarde que nunca, te digo, ¿no? Aparte es un jugador que yo digo, lo pagamos 2 millones y en un futuro lo podés vender por mucha más plata. No sé si a Europa, la verdad, pero capaz al fútbol brasileño lo puede llegar a vender. Yo creo que se le puede sacar un buen precio en un futuro. Pero tenemos lateral yo creo que para 2-3 años incluso. Incluso más, ¿no? Así que bueno, lo voy a leer en los comentarios. Síganme en todas mis redes sociales, tanto en Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, que hago gran parte de mi contenido justamente en stream. Y sin mucho más para decir, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.